¿Cuántos asistieron a la escuela dominical? ¿Cuántos? ¿Cuántos asistieron de niños a la escuela dominical? Ay, poquitos. Poquitos asistieron a la escuela dominical. Ah, bueno, eso me deja mucho más tranquila. Porque si no asistieron a la escuela dominical no saben nada. Muy bien esta historia que acabamos de leer, ¿cierto? No tuve infancia. Esa, mejor dicho, no fue pastor. Entonces, hoy les quiero compartir esta historia que es muy conocida para el pueblo cristiano. Todos los que en algún momento nos llevó la abuela, la mamá, alguien a la escuela dominical, en algún momento escuchamos la historia de Noé, ¿cierto? Pero a veces la escuchamos y se nos queda solo allí en la cabeza lo que la profe nos enseña que Noé hizo una gran embarcación y allí metió todos los animalitos. Y yo creo que impacta mucho en los maestros de estarla enseñando a los niños porque para los niños es muy gratificante, impacta mucho el cuento de los animales. Entonces por eso es como un tema muy trillado en la escuela dominical. Por ahí un pastor hacía un chiste y decía que las maestras de escuela dominical decimos un domingo el arca de Noé, a los 15 días Noé y el arca, y después el arca y los animales de Noé, y a los 20 días Noé vuelve y ataca, como las películas, porque es muy trillado el tema. Pero hoy quiero que veamos esta historia porque es una situación que no es de ese tiempo. También nos puede estar hablando para estos tiempos finales. Y vemos en el capítulo 6 de Génesis, vamos entonces nuevamente al capítulo 6 de Génesis, versículo 5. Encontramos allí la historia de un hombre con una característica muy especial. ¿Qué dice ese versículo 5? ¿Lo tienen o no? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Resulta que en esta historia, mis hermanos, Dios mira a la tierra y ve una característica muy especial, que lo acaba de decir el versículo. El pensamiento de los hombres era ¿qué? De continuo al mal, de continuo al mal, que el pensamiento de su corazón, el designio de su corazón solo era el mal. O sea que se anochecían pensando en el mal y amanecían pensando en el mal, y el resto del día también pensaban en el mal. Se les convirtió la maldad en la tarea diaria. Por eso el Señor se ve en la obligación de tomar armas en el asunto. A ver qué vamos a hacer con esa situación. Y decide castigar la tierra. Pero como decíamos hace un momento, Dios es bueno y en gran manera es bueno y lo sigue siendo. Cuando decidió castigar la tierra, dijo, voy a acabar con todo. Dijo, raeré de la tierra todo lo que respira. Pero en ese momento de él querer castigar la tierra, de raer todo lo que respiraba, miró y vio un hombre justo. ¿Cómo llamaba? Noé. Dice, vio un hombre justo. ¿Qué características, según la lectura, encontramos de Noé? Rápidamente, características de Noé. ¿Quién era Noé? Un hombre que adoraba. ¿Qué más? Era un varón. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? que Dios caminó con Noé. Caminó Dios con Noé. ¿Qué más? Tenía hijos. Tenía esposa. ¿Los hijos eran qué? Ya casados, porque tenía sus nueras. Entonces podemos decir que Noé era un hombre como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Era un hombre, un varón, se enamoró alguna vez, se casó, tuvo sus 3 hijos. ¿Cómo llaman los hijos? Sem, Can y Jafet. Se enamoró, tuvo sus 3 hijos, pero había una característica muy especial en Noé y era que él era un hombre justo. Cuando Dios lo miró, detectó que este varón tenía un corazón limpio,
que este varón tenía un corazón adorador, tenía un corazón correcto. Noé tenía un corazón temeroso, Noé tenía un corazón de fe. Pero Noé sería que era un hombre perfecto. No, Noé no era un hombre perfecto. A pesar de que tiene todas estas características que nos enuncia la Biblia, tenía muchas características muy bonitas que lo hizo grato para que Dios posara ojos sobre él y lo salvara, y salvara a su familia. Pero no era perfecto, porque sabemos que ningún hombre es ¿qué? Ninguno podemos decir yo sí, todos somos imperfectos. Ahora, Dios llamó a Noé y le contó, voy a destruir la tierra, pero entonces usted halló gracia delante de mí y le voy a poner una tarea. ¿Cuál fue la tarea? Construir el arca. Mirando las láminas, allí estoy haciendo el estudio, uno ve que las láminas todas son muy lindas. El arca es de muchos colores, un diseño muy especiales y todo. Pero ustedes creen cuál sería esa imagen del arca. ¿Será como la pintan así de colores, hermosísima? ¿Qué dice la Biblia que era el arca? De madera. Me imagino que era, obviamente, color madera. En ningún momento él la pintó, no dice la Biblia que le dijo, y me la pinta de azulito, los colores aliancistas. Exactamente, le dio una característica especial, que la cubriera con brea, con el fin de protegerla de la humedad. Entonces quiere decir que esa tarea del arca sería una tarea fácil de construir esa arca, porque mire las medidas, dice 130 metros de larga, 25 de ancho y 14 metros de alta. Los que más o menos saben de matemáticas y cuentan bien los números, dice que aproximadamente el arca era de 1,5 canchas de fútbol de tamaño. Y tuvo que ser así para haber metido tantos animales. Se imagina metiendo, por ejemplo, la jirafa con ese doño cuello. Hubiera tenido que hacerle un plegado muy grande a la pobre jirafa. Entonces tuvo que ser muy grande. O un elefante, o un hipopótamo. Entonces tuvo que ser muy grande. Entonces nos dan esta enseñanza que era muy grande, era un arca sencilla. Otra característica del arca, ¿cuántas puertas, cuántas ventanas? Una puerta y una ventana. Muy bien. Entonces ya vimos la característica del arca, vimos las características de Noé. Y Dios le dice allí a él, hazme esta arca, hazla en estas características, y él mismo, Dios mismo, fue y trajo los animales para que entraran al arca. En ningún momento cuando estudiamos el libro de Génesis, estas historias, vemos que de pronto a Noé le tocó que ponerse a traer los animales. Dios mismo habló con los animales, les dio el entender, les hizo el llamado. ¿De qué forma? No sé. Oiga, hermana, ¿y cómo sería eso? No sé. Lo cierto es que como Él es soberano en todo y todo le pertenece, justo en la voluntad de los animales que se encaminaran rumbo al arca y se fueron acomodando. Dice también que el arca tenía, ¿cuántos pisos? 3 pisos, porque tenían que almacenar la familia de ellos, los alimentos para todos estos animales, los alimentos para la familia, y fuera de eso ya Noé había organizado hasta lo que iba a presentar de ofrenda, porque mire que lo primero que hizo cuando bajó era que tenía ya allí organizada, vamos a guardar todo esto, y mija, lo de la ofrenda, y de una vez. Son características que a veces cuando leemos el texto así muy de recorrido, no las captamos. Pero mire qué tan correcto era Noé, que hasta en eso ya estaba calibrado su pensamiento, de tener ofrenda para cuando llegara la hora de bajar del arca. ¿Por qué dice la palabra de Dios que el Señor llegó a esa decisión tan drástica? Porque había mucha maldad. Porque había mucha maldad, dice la palabra de Dios.
Por eso el Señor llegó a esa decisión tan drástica. Y cuando yo leía esta semana este texto, lo leía, yo creo que por unas 6 veces leía ese texto. Y no sé si ustedes también tengan como esa mente así tan inquieta de imaginarse en las cosas. Pero cuando el texto dice que el Señor abrió los abismos de las aguas y abrió las cataratas del cielo de aguas, a mí me daba como taquicardia leyendo ese texto. Pues porque anoche nada más cayó un aguacerito rico, delicioso. Yo hubiera estado en mi casa, estaba durmiendo. Una delicia de aguacerito. Y muchas personas están ahí. Está lloviendo como duro. Y le mira uno a algunos rostros y sí, está como venteando. Y una lluviecita, que eso fue una lluviecita. ¿Usted se imagina cómo fue esa situación de las cataratas, de los cielos abiertos y el abismo de las aguas, que Dios es el que tiene el control de ellas, se abrieron? La Biblia no dice que esa arca tenía timón para él manejarla. ¿Cómo subió el agua de harto, de increíble, que ella solita se subió, ya solita, el agua la subieron y solita navegaba? ¿Dice la Biblia que Noé la manejaba? ¿O alguno de los hijos? ¿O alguna de las nueras? ¿Quién sabía el rumbo de esa arca? Solo Dios. Solo Dios. Hermanos, ¿ustedes alguna vez se han puesto a pensar? Nosotros cuando les enseñamos a los niños les decimos, piensen cómo sería la vida allá dentro de esa arca. Si a veces nos fastidiamos con el orín de un perro, de un gato, nos pica la nariz por un orín. Ustedes se imaginan con el orín de todas esas bellezas allá. Yo no me alcanzo a imaginar cómo orina un elefante, semejante King Kong. ¿Cómo sería el olor? Y se encerraron, y dice la Biblia que pasados 7 días, plum, ¿quién cerró la puerta del arca? Dios. Dios cerró la puerta del arca. Ni siquiera le dijo, bueno, mijo, cuando ya estén todos allá empacaditos y organizaditos, me avisa pues y cierra el arca. Él mismo personalmente vino y cerró el arca. La vida en el arca yo creo que no fue fácil. Los olores, los ruidos. Yo tenía muchas ganas de ir a un zoológico, fui, y lo que más me impactó del zoológico fue haber oído el rugir del león. Porque inmediatamente entramos, pareciera como que supiera que yo tenía la inquietud de ir a ver el león. Y entramos y se sintió un rugir que yo sentí como que me penetró el corazón. Y yo le dije a Oscar, ese bicho que ruge tan impresionante, ¿qué es, hijo? El león. Y más me impresionó porque el león estaba a mucha distancia de donde es la entrada del zoológico. Ahora usted se imagina, no solamente está el león, sino también la leona, los tigres, las jirafas, los elefantes, los hipopótamos, las iguanas, los gatos, las gallinas, los conejos, bueno, cuanto animal se le venga a la cabeza. Me imagino que la vida en el arca no fue fácil. Los olores, los ruidos. Además, creo que el arca tampoco tenía luz eléctrica. Me imagino que cuando el Señor cerró, solo la luz que entrara por la ventana. Entonces allí se englobó el calor, el olor, los sonidos. Y dice que después del 7º día de ellos haber quedado encerrados fue que comenzó a caer el agua. ¿Y cuántos días cayó agua? 40 días y 40 noches. Si nosotros nos azaramos con una lluviecita como la de anoche de 5 minutos, ¿se imagina cómo fue el estar en esa arca 40 días y 40 noches con las cataratas del cielo abiertas? Eso debía ser tremendo. ¿Y sabe por qué quise hacerles esta enseñanza? El Señor me dio esta enseñanza, porque para mí la iglesia es como esa gran embarcación.
Cuando Noé comenzó a hacer esa arca, ¿la hizo para qué? Para que la gente viniera y fuera salva, se subiera a esa embarcación y fuera salva. Cuando Noé estaba haciendo el arca, la Biblia dice, ¿quién sabe cuántos años duró Noé haciendo esa arca? ¿Haciendo el arca? Dicen los historiadores que Noé se demoró entre 60 y 100 años haciendo el arca. No hay dato preciso, si 60 o 120 o si 100. Pero ¿ustedes creen que cuando él estaba allí arrancando palos, aserrando palos con sus 3 muchachos, con su esposa, las muchachas, había algo muy fuerte, muy tenaz para ayudarlo a él? Solo era la fuerza de las manos de ellos, ¿cierto? Y las fuerzas de su familia. Pero ahí estaba la obediencia de él, de que el Señor le dijo, haga el arca, y la hizo. Y mientras él la hacía, hay una imagen que busqué. Me imagino que cuando él estaba allí martillando, aserrando, muchos venían y miraban y decían, ¿y este qué es lo que construye? ¿Y qué diría él? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué diría él? ¿Un barco? ¿Cierto? Una embarcación, un arca. Pero dice la Biblia que hasta el día del diluvio nunca había llovido en la tierra. No había habido lluvia. O sea que cuando él dijo que era una barca, una embarcación, lo primero que vino a la mente de la gente que lo escuchó era que Noé estaba ¿qué? Loco. Hasta ese entonces en la tierra no llovía. Para que se nutriera la vegetación y todo, dice la Biblia que subía un vapor mismo de la tierra, no llovía. Hasta ese entonces la gente no sabía qué era ver caer goticas del cielo, gotas tras gotas convertidas en lluvia. Entonces para él, para la gente era una gran locura. Oiga, pero este señor si de verdad se le zafó la tapa, ¿cómo que está haciendo una embarcación si por acá no llueve? No hay ríos, aquí no llueve, ¿de dónde va a venir un diluvio? Y se gozaban a Noé. Y yo me imagino que comenzaron a reconocerlo, a decirle, Noé, loquito, el que está allá en ese alto haciendo disque un barco. ¿Sí o no que a nosotros los aleluyas por mucho tiempo nos dicen los locos? Que somos los locos del paseo. Y usted habla en la universidad con un compañero, le comparte del amor de Cristo y dice, otro loco. Nos ven como locos. Esa misma visión tuvo el pueblo en ese momento de Noé, de que estaba loco. Pero pasó algo en él, ¿desistió de hacer la tarea? No. Me imagino que todo el pueblo se burló, se lo gozó, le pusieron de sobrenombre Noé el loco. Estoy especulando que le decían Noé el loco, pero eso no impidió de que él siguiera con esa tarea, porque era necesario hacer esa barca. Pero mientras él hacía la barca, hacía algo muy importante, pregonaba el evangelio, pregonaba que era necesario que se subieran a la barca para que fueran salvos. Por eso yo hago la relación de que la iglesia es símbolo de esa arca. Porque para que la gente sea salva es necesario que conozcan del evangelio. Amén. Es necesario. ¿Es fácil ir construyendo la iglesia? ¿Es fácil, pastor? No es fácil, ¿cierto? ¿Es fácil, hermanos, vivir como iglesia? No es fácil. Porque igual que en el arca hay una variedad bien nutrida y bien hermosa de todo. Había variedad en vegetación, variedad en animales, variedad en alimentos, variedad en todo. Igual sucede en la iglesia. Tenemos variedad de personas, variedad de temperamentos, variedad de personalidades, variedad de carácter. Por eso el trabajo en el Señor no es fácil. ¿Creen que para Noé fue fácil hacer semejante embarcación con lo que tenía a mano? Cuando eso no existían esas grúas como las que existen ahora. Cuando eso no existían esas cosas con que acierran los campesinos las maderas.
que ahora son hasta eléctricas. Eso no es sino y salgan tablas, y salgan tablas, y salgan tablas. Fue una construcción dura, una construcción difícil. Y estamos llamados a que nosotros nos convirtamos en esos Noés. Dice la palabra de Dios que cuando Noé empezó esta tarea, ¿cuántos años tenía? 600. 600 años. ¿Era un pollo? Era un pollo espuelón de 600 años. Mire, ya tenía esposa y tenía hijos y tenía nueras. Quiere decir que esto de la edad tampoco fue una limitación para Noé, para cumplir ese llamado del Señor. Dice la palabra, estudiaba que muchas veces les enseñamos este texto a los niños, así, muy por encimita, por el amor a los animales. Pero la palabra nos enseña que este estudio de Noé, esta arca, esta palabra que refiere a la historia de Noé, es una palabra profética. Y cuando nosotros lo estudiamos, decimos profética, y es una palabra profética. Vamos a leer San Lucas 17, 26. San Lucas 17, 26. ¿Quién lo tiene? 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Siga, mi hermana. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomar. Hasta ahí, hermana. Hasta ahí, gracias. Mire quién está hablando ahí de que como en los días de Noé se metieron tanto en corrupción, en pecado y en maldad que Dios destruyó la tierra. ¿Quién está hablando de eso? Ahí en Lucas, ¿quién lo está diciendo? Nada más y nada menos que el Señor Jesús. No lo está diciendo ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Lo está refiriendo el Señor Jesús. Lo está refiriendo, dice, como en los días de Noé. Así será cuando la venida del Señor, cuando el día del Señor se acerque. ¿Será que hay algún parecido de la gente cuando Noé, a la gente cuando Jesús está hablando de Noé, a la gente de hoy en nuestros tiempos? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algún parecido? Mucho. Hoy más que nunca estamos viviendo esta situación. ¿Qué dice el versículo? Dice, como en los días de Noé que se casaban, se daban en casamiento. Hacían y deshacían, mejor dicho, como decimos en nuestras propias palabras quindianas. Su vida era de continuo mal. Había corrupción, violencia. ¿Será que hoy estamos viendo corrupción y violencia? Lo mismo, ¿cierto? Uno dice, no, es que los días de hoy son muy horribles. También en los días antiguos, porque por algo Dios decidió tan drásticamente acabar con el mundo. Y dice la palabra de Dios que por eso fue que Él decidió acabar con ellos. Y entraron al arca. ¿Y quién cerró el arca? Dios. Es Dios el que mira. Es Dios el que está siempre teniendo el control. Cuando Dios hace un llamado y tiene el control sobre todo, quedamos
en sus manos. Por eso dice la palabra que Él fue el que cerró la puerta. Y decía hace un momento que la iglesia está llamada a hacer esa embarcación. Y nosotros estamos llamados cada uno a hacer ese Noé. Ese Noé a que Dios mire con gracia. Ese Noé a quien Dios llame y nos encomiende la tarea. Estamos llamados cada uno a que Dios nos diga, vea, el mundo cómo se está perdiendo. Somos llamados a que cada uno miremos cómo el mundo está cayendo en esto de la corrupción, de la maldad, de cómo el mal se ha apoderado de la gente. Génesis 6:11. ¿Qué dice Génesis 6:11? Se corrompió toda la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Mis hermanos, algunas personas tienen una costumbre, y lo he visto mucho en los caballeros, de estar bien informados. Son muy dados a estar siempre muy pendientes de las noticias, de comprar la prensa y leerla. Pero también he visto que hemos ido dejando esa costumbre. ¿Por qué hemos ido dejando esa costumbre de leer las noticias, de ver el periódico? Porque a diario las noticias y la prensa son noticias de violencia, de maldad, de corrupción. Pero también el haberlo dejado de ver, el haber dejado de leerlo y todo, nos está haciendo ajenos a cómo se está hundiendo el mundo en el pecado. Nos está haciendo ajenos de ver cómo el mundo está con tanta auge de maldad. Y de pronto el hacernos ajenos es peligroso también hasta para la iglesia, porque olvidamos que somos esos pregoneros que Dios ha llamado para que llevemos la palabra a esas personas. Aquí hay una imagen de la embarcación cuando se cierra la puerta y comenzó a crecer el agua. Ya habían varias personas queriendo tocar la puerta. Ahí ya sí cayeron en cuenta que el loco tenía razón. Y yo me imagino que le tocaban y le decían, Noé, creemos, Noé, sí, creemos, ahora Noé, ya vimos. Yo me imagino que gritaban a voz en cuello. ¿Y Noé podía abrir la puerta? Ya no podía abrir la puerta. Pero por ahora la puerta está abierta. Y estamos llamados, mis hermanos, usted y yo, a ser los Noé de este tiempo. Estamos llamados a ser los locos de este tiempo. Estamos llamados a ser los pregoneros de esas buenas nuevas de salvación. Ahora cuando nos escuchan decir que un día el Señor va a venir como en un abrir y cerrar de ojos y levantar la iglesia, la gente dice, ay, qué pesar de los aleluyas, de verdad que ellos sí son loquitos. Pero cuando suceda ese abrir y cerrar de ojos y nos comiencen a buscar y no nos encuentren, ahí van a decir, ahora sí creo, ahora sí creo, ahora sí creo. Y por ahí hay un video que yo lo veo y lloro y me contrista terriblemente, de cómo una hija busca a la mamá y recorre toda la casa los alaridos buscando a la mamá, porque la mamá ya se ha ido. Nosotros somos ese Noé de ahora, mis hermanos. Nosotros estamos llamados a pregonar que Cristo ama al mundo. Estamos llamados a ser esos pregoneros, que en cualquier momento Cristo puede volver. Dice la Biblia en los evangelios que cuando Jesús subió al cielo, los discípulos que estaban viéndolo se quedaron mirándolo ir. Y los ángeles le dijeron, ¿qué están mirando al cielo? Ese mismo varón que vieron subir, volverá. ¿Cuántos creen que Jesús vuelve? Jesús vuelve, mis hermanos. Jesús vuelve. Y yo soy una de las convencidas que creo que Jesús viene más rápido de lo que nosotros pensamos. Porque la maldad está peor que en los días de Noé.
De pronto nosotros nos hemos encerrado en nuestro oficio, nos encerramos en nuestra casa, nos encerramos aquí en la iglesia y no nos damos cuenta a veces cómo está de miedosa la maldad afuera. Es que está tan miedosa la maldad que por proteger nuestro corazón optamos por no informarnos, por no leer o por no ver las noticias. Pero si nosotros somos esos Noé de este tiempo, tenemos que informarnos y tenemos que salir a pregonar. Que nos digan locos, como dice la canción, que nos digan loco, fanático, bobo, eso no importa, ¿cierto? Hay que salir a pregonar, hay que salir a hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Si hoy el Señor viniera a hacer ese castigo, dice que cuando ya las aguas bajaron, Noé pudo descender del arca. Y algo muy especial que hizo Noé, les hablaba hace un momento y Oscar le hizo connotaciones, que él ofreció ofrenda. Y cuando dice la Biblia que cuando se acordó Dios de Noé, ¿creen ustedes que es que Dios alguna vez se le olvida algo? Que es el texto y se acordó Dios de Noé. ¿Sería que él estaba tan ocupado que, yo le ve Noé? ¿Sería? No, es una enseñanza de lo que es la gramática, por eso usan y se acordó. Pero en la realidad Dios no se olvida de nada, de nada, de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, de nada. Entonces, en esta gráfica, ahí ya viene en el capítulo 8 y 9, dice, descendieron las aguas, según haciendo bien las listas de todo el tiempo que ellos estuvieron en el arca, da un tiempo de más de un año, un mes, 2 meses, cuando salieron ellos de la embarcación. Salieron los animales. Y lo primero que hizo Noé fue presentar ofrenda a Jehová, y dice que subió como olor fragante. Pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que dice Dios que hizo pacto con el hombre. ¿Qué pactó con el hombre? ¿No volver a qué? No, pactó Dios con el hombre de no volver a destruir la tierra con agua. Con agua. Lo que no dijo es con qué está pensando volverla a destruir. Y yo me atrevo a pensar que es con fuego, porque ella prometió que no es con agua. Yo me atrevo a pensar que es con fuego. ¿Sabe por qué me atrevo a pensar que es con fuego? Busquemos 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Sí, amor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayéndolo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligiría cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, mis hermanos, la pregunta para que reflexionemos y ya terminando, ¿es usted un Noé para estos tiempos? Cuando Dios le puso esa tarea a Noé, le puso esa tarea porque vio que él era un hombre justo, porque vio que él era un hombre de hogar, y además que Noé recibió esa tarea porque era un hombre obediente y porque quería salvar su familia. Y como le creyó a Dios, él le creyó que él iba a hacer un diluvio para acabar con todo,
como le creyó y amaba a su familia, dijo, listo, se hace la tarea. ¿Es usted el Noé de su casa? ¿Es usted el Noé que está trabajando para que su familia sea salva también? ¿Es usted el Noé que necesita la Tebaida? ¿Es usted el Noé que necesita el Quindío, Colombia? Mis hermanos, ustedes dirán, esta negrita se vuelve cansona cada que le dan ese micrófono, con la misma retórica. Pero la maldad está cogiendo fuerzas muy horribles que nosotros como pregoneros de Cristo no podemos ignorar. El enemigo está echando rastra con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Estaba leyendo anoche que hicieron una lista de los países que ya están comenzando a sufrir persecución por enseñar el evangelio. Y sabe que entre esos países caímos nosotros los colombianos. Hicieron una lista de 200 países donde predicar el evangelio es peligroso. ¿Y saben qué puesto quedó Colombia? En el puesto 52. Quedamos en el puesto 52 de peligroso de predicar a Jesús. Y es que no estamos lejos. ¿A cuántas horas está el Cauca de aquí, pastor? A 4 horas. Estamos a 4 horas. Cualquier varón es capaz de ir en moto y volver tranquilamente muerto de risa. Es relativamente cerca. Y no se imaginan la persecución tan grande que está viviendo el evangelio allí en la zona del Cauca. Y tenemos que ser ese Noé puesto en la raya, que dijo, Señor, ¿cómo que usted va a matar todo lo que respira y mi familia? No, Señor, cuente conmigo, yo hago esa arca porque la hago. Y hizo el arca y metió toda su familia. La Biblia dice, salió Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafé, sus 3 nueras y su amada esposa. Salieron todos, se le dio la pela. Cuésteme lo que me cueste, yo voy a salvar mi familia, dijo Noé. Y yo creo que la tarea fue muy difícil. Desde que empezó a bajar el primer arbolazo, porque si fue una embarcación tan grande, tuvo que ser un árbol inmenso. Desde que le tocó que sufrir allá encerrado más de un año con todas las olores, sabores y colores. Desde que le tocó que comenzarse a marear, porque ya no había nada que sostuviera el arca, y iba para allá y para acá. Todo eso lo vivió Noé en obediencia a Dios por querer salvar algo que era muy propio de su corazón, su familia. Y yo quiero dejarles con esta última frase eso, mis amados. Convirtámonos en esos Noé para salvar nuestra familia. Salvemos nuestra familia, salvemos nuestros niños, nuestros adolescentes. Por favor, que es que el niño es muy cansón, no le den el celular para que no cansonee todo el día y lo dejamos pegado a ese celular todo el día. Vigile qué ve el niño. Venga, papi, ¿qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que dice ese muñeco? ¿Por qué es que ustedes tienen que cruzar así los dedos? Vigilemos qué están viendo, qué están oyendo. Por eso de antemano hago propaganda. Metámonos a la red. Saquemos un ratico, unos 20 minuticos y entra a la red y oren unos por otros. Pongámonos a pensar eso. Y mientras se nos acabe el tiempo, pregonemos como Noé. Dios, te doy muchas gracias por este tiempo que nos das de estar en tu palabra, de estar en este lugar. Gracias por mis hermanos amados que han llegado. Gracias, Señor, porque han tomado, Señor, este tiempo para honrarte, para servirte, para glorificarte. Gracias, Señor, por cada una de sus vidas. Gracias porque si tú los has traído acá, Señor, hoy, no es por casualidad, es porque tu Santo Espíritu les ha traído, es porque tu Santo Espíritu les ha convocado. Y, Señor, este llamado que tú hiciste a Noé para que pregonara la salvación, Señor, hoy nos lo estás haciendo a nosotros, Padre. Y de la forma en que Noé pregonó que vendría un castigo de parte de Dios por el pecado, vendrá un castigo tuyo, Señor, para la tierra.
Tú prometiste no volverlo a hacer con agua, pero puedes hacerlo con fuego. No lo sabemos. Solo tú tienes, Señor, el control de todo. Pero te pido, Padre, que tú tengas piedad y misericordia de nosotros, y que de la forma en que Noé fue hallado gracia delante de ti, nosotros hoy podamos ser hallados gratos delante de ti, Señor. Mira nuestro corazón, mira, Señor, lo que somos. Permítenos cada día, Señor, ser limpios por tu sangre preciosa, Padre, y convertirnos en ese Noé, que no importando la dificultad, que no importando la adversidad, Señor, lo demos todo por la salvación de nuestra familia, lo demos todo por la salvación de nuestros hijos. Tu palabra nos dice allí en 2 de Pedro, que así como tú no perdonaste a los ángeles su maldad, sino que los castigaste, ¿qué nos hace pensar a nosotros que sí vas a perdonar a este mundo, Señor? Tú ya diste ese pacto de promesa de perdón que es nuestro amado Jesús. Y por eso te honramos, Señor, y por eso te glorificamos, por ese pacto de amor que nos hace salvos, que es Jesús. Pero queremos ser esos pregoneros hoy para nuestros hijos, esos pregoneros para nuestra familia, para nuestros hermanos, para nuestros familiares lejanos y cercanos. Queremos ser esos pregoneros para nuestro pueblo aquí en la Tebaida. Queremos ser esos pregoneros para nuestro Quindío, para nuestra Colombia, Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor. No queremos permanecer indiferentes, Señor, como quizás permanecieron aquellos burlándose de Noé, quizás pensando que es una enseñanza arcaica, ambigua, Señor, pero es una realidad, Señor, que tú traes un plan de salvación, pero también traes un plan de juicio, Señor. Es una realidad que nos has amado, Señor, con amor eterno, pero es una realidad que también aplica juicio sobre la tierra y sobre el hombre que ha pecado. Señor, te pido que tú nos ayudes, Padre, porque no es fácil, Señor. No es fácil la vida aquí en la tierra, Señor, y más en estos tiempos donde abunda la maldad, Señor. Nos sentimos a veces ahogar en ella, Padre. Esta mañana veíamos en el devocional lo difícil que es a veces, Señor, darte a ti la honra, Señor, en presencia de los predicadores, Señor. Ayúdanos, Padre. Permite, Señor, que hoy que estudiamos esta palabra de Génesis 6 al 9, podamos entender este trabajo que tú nos has encomendado, Señor. Que así como Noé cogió esta tarea con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su entereza, podamos nosotros abrazar este llamado que nos das de ser pregoneros de tu evangelio a nuestra familia. Que así como Noé tuvo el privilegio de bajarse salvo con sus 3 hijos, con su esposa y con sus nueras, con todos sus animales, con todo lo que tenía, nosotros podamos un día también levantar alabanza, levantar ofrenda de gratitud a ti, porque están con nosotros nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras nueras, nuestros yernos, nuestros hermanos, nuestros tíos, tías, primos, cuñados, cuñadas, suegra, todas las personas que son nuestra familia, Señor. Que así como Noé, Señor, encarnó esta tarea de salvar a su familia, nosotros encarnemos hoy esta tarea, Señor. Padre, despierta el corazón de los padres para con los hijos, que no dejemos que nuestros hijos, el diablo nos los siga adoctrinando, Señor, que no permitamos que el mundo siga adoctrinando a nuestros hijos con las películas, con la música. Perdónanos, Padre, porque hemos sido nosotros en muchas ocasiones culpables de haber abierto puertas en nuestra casa para que nuestros hijos sean adoctrinados por el mundo, Señor. Papito Santo, poderoso y misericordioso, te ruego por los niños, Señor. Te ruego por nuestros niños, Padre. Te ruego por nuestros niños. Por tu infinita misericordia, Señor. Por amor de ti mismo, Señor. Cuida a nuestros niños y nuestras niñas, nuestros
jovencitos, nuestros adolescentes, Señor. Por favor, vuelve el corazón de los hombres, de los padres a sus hijos. Que nos duela ver a nuestros hijos pegados de estos aparatos, mal informándose, Señor. Que nos sentemos con ellos a ver las películas para decirles que sí, que no y por qué no, sabiamente, Señor. Porque no es un no porque sí, porque yo mando y porque soy su papá, sino que con la palabra podamos llevar estas vidas a ti, mi Rey Jesús. Mi Señor, empodéranos con el poder de tu Santo Espíritu para ser esos pregoneros de salvación, para ser los pregoneros de salvación a nuestros vecinitos, a nuestros primitos, para ser pregoneros de salvación. Permítenos, Señor, engrosar cada día la fila de los que oramos, clamamos y rogamos por nuestros niños. No podemos ser ajenos al dolor de aquellos niños que están siendo vendidos como gallos de cancha, Señor. No podemos ser ajenos al dolor de aquellas niñas que son vendidas por una libra de arroz y una pucha de papas. No podemos ser ajenos al dolor que abrigan estos corazones, Señor. Por favor, así nosotros no estemos en ese país, son sufrimiento que están viviendo nuestros niños y nuestras niñas. Mira el sufrimiento de los niños de Ucrania, Señor, que sus padres los sacaron para otros países para protegerlos de la guerra, pero están solos. ¿Cuántos de ellos están siendo abusados de quienes los acompañan? ¿Cuántos de ellos viven esa soledad amarga pensando que su mamá y su papá volverán? ¿Cuántos de ellos se refugian en esto de las películas, de la tele, buscando un refugio de amor? ¿Cuántos de ellos han recurrido a encerrarse en estas pantallas, buscando ese amor, buscando un abrazo, buscando un afecto, buscando una frase: hijo, te amo, hijo, eres mi orgullo, hijo, eres mi admiración, hijo, eres el mejor regalo que Dios me ha dado? Señor, levántanos como Noé. El espíritu que había en Noé, Señor, ese Espíritu Santo tuyo, levántalo en nuestras vidas, Señor. Haznos hoy y siempre ese Noé que tú estás llamando para salvar este mundo, Señor. Permítenos, Señor, ponernos en la brecha, doblar rodillas por aquellos que no te conocen, Señor, por nuestros hijos, nuestras hijas, por todos aquellos que de pronto te han oído, pero no te han buscado, Señor. Permítenos dar la pelea, Señor, como la dio Noé en aquella gran arca, Señor. Muchas gracias, Padre, por el privilegio que me das de enseñar tu palabra, y muchas gracias por la alegría, Señor, de poder estar unidos como familia. Bendice con una bendición muy especial a cada uno de mis hermanos en esta mañana, y que todo lo que hagan, Señor, el trabajo de sus manos, sean bendecidos, Señor. Trae nuevas fuerzas sobre cada uno. Que esta semana sea una semana en que tu palabra, el poder de tu Santo Espíritu, ministre a cada uno. Muchas gracias por tu siervo, por tu sierva. Me gozo, Señor, me gozo poderosamente de tener tu sierva con nosotros, Señor. Gloria, gloria a ti para siempre. Exalto tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Mis amados, Dios les bendiga y estamos despedidos.